Bueno, mil disculpas. Bueno, esperemos que ya ahorita se haya solucionado. Me tocó reiniciar el módem. Vamos a ver. Bueno, listo, estábamos en esta parte, ¿sí? Entonces les había indicado los pasos para lo que es realizar un formulario de Google. Entonces vamos acá, vamos a escoger desde una plantilla, damos crear compartir, ¿sí? Y al igual cuando se trabaja como en Google Docs, como en Excel o en presentación que es de PowerPoint, podemos obtener, ¿sí?, varias plantillas las cuales nosotros las podemos utilizar, o si queremos comenzar desde una hoja en blanco. De ahí, como pudieron observar en los videos que les he subido en la plataforma, puedo escoger varias opciones, las que yo desee. Sí, puedo escoger opción múltiple, opción simple, matrices. Puedo, aquí, sí, como ven, ¿sí? Tengo las opciones. ¿Sí? Puedo escoger entre varias opciones, respuesta corto, párrafo, casilla, desplegable. Puedo también hacer que la opción de subir archivos, ¿sí? Lo que son cuadrículas de varias opciones, cuadrículas de casillas, ¿sí? Y así un sinnúmero de opciones. También tenemos la parte de lo que son para añadir secciones, ¿sí? Bueno, todas esas partes ya se lo había en la parte del video, ya les habían explicado, ¿sí? Más bien esperaba alguna pregunta o alguna duda sobre aquel video para poder sacar de duda. Para poder compartir el formulario, lo que hacemos solamente es copiar, ¿sí?, el vínculo, o aquí donde dice enviar, ¿sí?, nos da las opciones, ¿sí? Podemos copiar directamente el vínculo para enviarlo hacia otra persona, o también escribir los correos electrónicos, como habíamos hecho las veces anteriores, ¿sí? Si quiero la opción para poder embeber el código HTML, siempre lo que es para embeber código HTML lo vamos a encontrar con estas signos, ¿sí? De menor que y mayor que, ¿sí? Para poder embeber el código HTML. Eso es un poco para añadir un poco los videos que se había visto. El otro video que se les había compartido es sobre Google Maps. Para poder trabajar en Google Maps, lo que hacemos es parecido, ¿no? Vamos a las 9 cuadrículas, buscamos Maps, y al que damos clic en Maps, lo que nos va a hacer es mostrarnos, ¿sí? Lo que va a hacer es mostrarnos un mapa como su nombre lo indica, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo puedo ir hacia un lugar específico, puedo aquí poner un lugar específico, por ejemplo quiero ir a mi casa, ya lo tengo grabado, me lleva directamente al lugar donde yo vivo, ¿sí? Rafa me dice, na, na, na. A ver, no entiendo esa pregunta. Hacer el documento, no se dice con solo el llenado de formulario. ¿Cómo? No entiendo, Rafa, eso. Eh, la solicitud de un formulario, es decir, ¿cómo? Es decir, ¿a qué te refieres con solicitud del formulario? Como le estaba explicándole antes. Bueno, mi pregunta es, buenas tardes compañeros, mi pregunta es que ¿cómo puedo generar una, una solicitud con el llenado del formulario, así como lo hace un amiguito?
Ya, a ver, pero, por ejemplo, cuando uno envía el formulario, ¿sí? Como te indicaba, es decir, lo que haces es, por ejemplo, en el caso de que no quieras enviarlos a los correos, lo que hace es solamente copiar este URL, ¿sí? Copia este URL y ese URL lo que hace es coger y llevarlo, es decir, a un sitio web y lo pegas ahí. Y en el momento que tú le das clic a ese URL, enseguida se te abre el formulario. ¿Es a eso a lo que te refieres? ¿O qué otra cosa más, Rafa? Rafa, porfa. Ya, me refiero a Sí, háblame, me porque... refiero a, ya, me refiero a que en el caso mío, bueno, yo quiero que me genere la solicitud un estudiante, por decir, me genere la solicitud por inasistencia. Entonces, yo puedo elaborarle un formulario en donde él va a poner su nombre y bueno, y llena todo el formulario, pero Ya, el momento de enviar el formulario a mí, claro, a él le va a llegar la respuesta a su formulario, ¿no? A su correo electrónico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que yo ese formulario que él llenó se convierta en una solicitud, en un oficio ya elaborado, es el así como reporte. hace nuestro amiguito? Es decir, el reporte, que se te genere como constancia, es decir, para tú poderlo imprimir, ¿a eso te refieres? Exacto, exacto. Así como hace nuestro amiguito cuando te atrasas y quieres subir los insumos, ¿no? Y se te genera automáticamente un reporte, una solicitud, ¿no? Así, igualito. ¿Cómo Ya. se hace eso? No sé si me cachaste la pregunta. No tanto, no tanto. No te cacho muy bien. Pero bueno, a ver, déjame ver esa parte ahí, porque eso no lo tenía contemplado en el curso. Me parece que lo que quieres es, por ejemplo, en el momento que uno ingresa a un correo electrónico, cómo redireccionarle, decir, a esa persona o cómo indicarle a esa persona que ya leyó el correo. Creo que a eso es lo que, es decir, que ya llenó el formulario. Creo que a eso es lo que te refieres, me parece. Rafa, Avancemos nomás, avancemos en la pausa. En la pausa te voy a mandar un mensaje por ya, interno, listo, ¿ya? listo, listo, Vamos listo. a- Ya, ok, listo. Ya. Bueno, con la parte de lo que es Google Maps estábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, buscaba yo, por ejemplo, el lugar que quiero ir a mi casa y enseguida me da un lugar. Otra opción es que, por ejemplo, eh, yo puedo hacer también es la diferente forma en que yo puedo ver, ¿no? Justamente en el video les indicaba la forma en que yo puedo ver en mapas, ¿sí? La vía satélite, vía relieve o vía mapas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el caso de que yo quiero ir de un lugar a otro, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, escoger, ¿sí? Por ejemplo, Hospital del Sur Esmeralda, por ejemplo, quiero ir, ¿sí? Y me marca justamente la ruta, ¿sí? Justamente les indicaba, decir ahí en el video cuál es decir, la forma en que yo puedo navegar, ¿no? Ya sea las opciones en que yo puedo ir, ya sea en transporte público, a pies, ¿sí? Bueno, no se marca la opción de transporte público en este caso, ¿sí? Otra opción también que me da el Google Maps es el de yo poder recorrer un lugar específico. Aquí tenemos el más y el menos para poder aumentar la vista.
o el menos para alejarme. Otra opción que tenemos también es el de poder yo visualizar, se puede hacer casi en tiempo real. Con este muñequito, si se dieron cuenta, en el momento que yo le di clic, ¿sí? En el momento que yo agarro el muñeco se trazan unas líneas, ¿sí? A lo que yo lo suelto, me cambia la perspectiva, ¿sí? De lo que era solamente un mapa a lo que es en sí el sitio, ¿sí? La foto en el que se encuentra. ¿Sí? Así yo, por ejemplo, puedo buscar otros lugares. Por ejemplo, quiero buscar París, por ejemplo, un lugar específico. Por ejemplo, quiero ir justamente por ejemplo, si quiero ver justamente lo que indicaba, es decir, las calles, las vías, y quiero tener un acercamiento más o menos de cómo se ve el lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo cojo el muñequito y si se dan cuenta, en el momento que yo agarro el muñequito, se trazan un sinnúmero de líneas. Esas líneas vienen a ser las calles, solamente se va a marcar las calles, ¿sí? A lo que yo suelto el muñeco, automáticamente me lleva al lugar. Por ejemplo, aquí estoy en una parte de Brasil, de París, ¿sí? Y aquí yo me puedo moverme entre los lugares, entre las calles, y así ir haciendo un pequeño tour, se puede decir, entre los lugares que yo vaya escogiendo, ¿sí? Esto también se lo puede hacer tanto en el Google Maps como el Google Earth, ¿sí? Son opciones que se tiene con respecto al Google Maps y el Google Earth. Poder visualizar de una manera más que solamente la parte gráfica, solamente en las calles, puedo ver también la parte del edificio, casas y la arquitectura más o menos de un lugar, ¿sí? Hasta ahí consultas sobre esto, sobre Google Maps. De ahí en el video les indicaba también cómo ustedes pueden agregar un lugar o un sitio. En el caso de, por ejemplo, ustedes tengan un negocio y quieran colocar la ubicación del negocio y que aparezca en el Google Maps, ¿sí? Bueno, tenemos 10 minutos antes que se termine el Zoom. Hasta ahí, preguntas. Quiero que quede claro la parte de las preguntas del examen que les respondí en antes, para los que han rendido el examen. Igual voy a habilitar el examen para los que no han rendido, para que lo rindan, y las tareas también para los que no han subido. Claro que los voy a habilitar, pero la calificación ya no va a ser sobre el mismo puntaje, ¿no? Va a ir bajando a medida de lo que va pasando el tiempo, va a bajar el 90%, 80% y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Si no hay duda, para volver a hacer la nueva reunión, para entrar a las nuevas temáticas. Las temáticas que vamos a ver el día de hoy va a ser sobre las líneas de tiempo, ¿sí? Vamos a trabajar con el timeline JS y sobre el FLIR, ¿sí? Sobre eso de ahí vamos a trabajar, ¿sí? Me dan unos minutitos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, cierro la sesión, voy a crear la nueva sesión, esperemos ya no tener problemas con el internet. Les paso al grupo el enlace y a las 6:15 nos volvemos a reunir nuevamente para ver estas dos herramientas que les estoy indicando, ¿sí?
Bueno, nos vemos en unos minutos.